en un momento muy particular que está viviendo América Latina, por Bolivia, por Chile, por Colombia, podríamos decir también por Brasil, en función del proceso judicial que lo llevó a estar detenido mucho tiempo a Lula, luego liberado, con reacciones y movilizaciones y manifestaciones populares muy fuertes en cada uno de estos países, no en Argentina. Y queremos tener la mirada siempre inteligente, interesante, profunda de nuestro amigo, compañero, colega periodista. Yo no soy colega analista, soy colega periodista nada más, de Claudio Fantini. La verdad que es un placer tenerlo de vez en cuando aquí con nosotros. Gracias por venir y por tu tiempo, Claudio. Hola, Fernando. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias por invitarme. La verdad, un placer enorme que estés acá, tenerte un rato, disfrutarte. Para mí también es un placer, Fernando. Lo disfruto como oyente y como lector cada vez que te escucho de vez en cuando, o que te veo, o que te leo. Bueno, la verdad que no sé si son temas que tienen un común denominador, estos que unen a Chile, Brasil, o Chile, Bolivia, Colombia, la reacción de la gente. Yo creo que el común denominador es a nivel global. Hay otro común denominador, pero primero hay uno a nivel global. A mí me parece ver en esta década que estamos transitando del siglo XXI, un símil de lo que fue la década del 60 en el siglo XX, ¿no? Una década de efervescencia, una década en la cual cualquier injusticia provocaba una rebelión. No todas las décadas son tan a flor de piel respecto a las injusticias. Cuando uno mira lo que fue la década del 60 del siglo XX, va a ver los movimientos hippies y las protestas por los derechos civiles en Estados Unidos, el mayo francés poniendo patas para arriba París, y del otro lado de la cortina de hierro, la primavera de Praga, y así al rincón del planeta que uno lance la mirada. En este momento vemos que en cualquier lugar del planeta, gota que derrama un vaso provoca un estallido social muy difícil luego de volver hacia atrás o de llevar nuevamente a la calma. Cuando las masas salen a protestar en este fenómeno que es transversal a los sistemas políticos y económicos, porque vemos que ocurren en todos ellos, después es muy difícil, por más que el gobierno corrija lo que provocó la gota que colmó el vaso, es muy difícil que las masas vuelvan a la calma, ¿no? Una vez que salieron a la calle y después volver atrás, es muy difícil. Entonces esto lo ve uno a nivel global. Uno mira Taiwán y allí el intento de una ley de extradición generó un estallido de protesta que aún hoy no se calma, a pesar de que esa ley de extradición ya fue enterrada, fue totalmente desarticulada, y sin embargo no se puede volver. ¿Por qué? Y porque en definitiva mi impresión, Fernando, es que están protestando contra algo que va a ocurrir a futuro, dentro de 28 años, que es cuando van a empezar a imperar las leyes del resto de China, también en Hong Kong. Y cuando uno mira Barcelona, la impresión que tiene es que más que por algo del presente, están luchando contra algo del pasado, que fue el centralismo castellanizante de la dictadura de Franco, porque en la actualidad no hay razones objetivas que expliquen que una sociedad tan próspera como la catalana, con una ciudad tan elegante como Barcelona, viva con barricadas en las calles, como si lucharan contra la opresión o el autoritarismo, y no es así. Y lo vemos en países árabes, Beirut con protestas que tumbaron un gobierno, el de Saad Hariri, Bagdad, Teherán, la capital de la República Islámica de Irán. Bueno, en América Latina está ese fenómeno de momento global, esa efervescencia, que hace que esta sea la versión siglo XXI de lo que fue la década del 60 en el siglo pasado. Y además otro componente que son las pulseadas de las superpotencias, China, Rusia y Estados Unidos,
por tener influencia en Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que en todos los estallidos hay una manito o de uno o del otro, pero hay una manito externa al fin. Lo que no quiere decir que la protesta no haya estallado por un acontecimiento estrictamente local. Las manitos entran después, claro, ¿no es cierto? Ahí entran las células organizadas, la conspiración lo que no puede es sacar cientos de miles de personas a la calle. A eso lo saca alguna injusticia particular existente en tal o cual país. Vamos a la Argentina, después quiero volver con Bolivia y con Chile y con algunos otros conflictos que estamos observando con mucha atención. ¿Tenés una opinión formada, imagino, sobre por qué en Argentina no? ¿O sospechas? Sí, tengo una hipótesis en todo caso, porque es una pregunta interesante la que plantea Fernando. Uno dice, ¿y por qué a Macri no le estalló? Puede decir que en el último mes, bueno, porque ganó Alberto Fernández, entonces la expectativa de una vuelta de página trae alguna calma o aleja la explosión latente. Pero en todos los meses anteriores, realmente un gobierno malo, el de Macri, una situación económicamente opresiva, una situación aplastante para la clase media y un gobierno que con una incapacidad de ver lo que obviamente estaban provocando como dolor social, apabullante, una incapacidad apabullante para ver eso. ¿Por qué no estalló? Y yo no descartaría la hipótesis de que por el Papa, incluso por el Papa a través de Grabois. Ni el Papa ni Grabois son personas que me resulten particularmente simpáticos. Yo en general soy crítico de la Iglesia, soy muy crítico de la Iglesia. De este Papa he señalado muchas veces muchas zonas grises que me parecen muy grises. Ahora, a la hora de explicar por qué a un gobierno tan malo como el de Macri, con resultados tan calamitosos y tan dañinos para los sectores medios y sectores medios bajos, ¿por qué no le explotó un estallido como el que se está viviendo en Chile o el que se vivió en Ecuador o el de estos días en Colombia? Y bueno, tal vez porque el Papa maneja mucho una estructura muy gigantesca como es la de la Iglesia, y tal vez porque Grabois es una de las muestras de que esas válvulas de escape que necesitan dejar escapar protestas medidamente, porque si no está esa válvula de escape se va concentrando la presión y termina estallando como lo estamos viendo en Chile o por estas horas en Colombia. Interesante hipótesis sobre por qué no en Argentina. Hay algunos que sostienen por el peronismo, que hace las veces de una especie de esperanza o que significa una especie de esperanza y que por eso el peronismo en Argentina juega también un rol en ese sentido. Sí, yo lo veo claramente a eso desde después del triunfo en la elección. Claro. O en todo caso a partir de las PASO. A partir de las PASO. Cuando ya quedó claro que el peronismo iba a gobernar. A partir de entonces, la hipótesis del Papa y de Grabois entra de las PASO para atrás. Muy bien, está bien. Aprovecho para preguntarte del Papa, un jugador político, un pontífice que, además de pontífice, es un jefe de Estado y que claramente interviene. Bueno, ya basta con leerte o escucharte sobre tu posición crítica del Papa. ¿Cómo está jugando en la Argentina, Francisco? Bueno, yo en general soy crítico de las religiones, soy un no creyente que tengo una mirada crítica de las religiones, en particular de la Iglesia, pero de todas en general. Creo que en este momento el mundo, y sobre todo América Latina, está viendo una ofensiva ultraconservadora religiosa, es la que se está apropiando del escenario en Bolivia, o la que llegó al poder poniendo un energúmeno
en el Palacio del Plan Alto, como es Bolsonaro, ¿no? Es ofensiva ultra religiosa y ultra conservadora, pero donde es más poderosa, son más poderosas las iglesias evangélicas, ¿no? Entonces al Papa lo veo en una situación como queriendo recuperar terreno políticamente sin saber muy bien cómo, Lo que está viendo es que las iglesias evangélicas le vienen absorbiendo en grandes cantidades la feligresía, le están vaciando de feligreses a la Iglesia Católica y además ahora se han zambullido de lleno en la política y van a ser el fundamentalismo latinoamericano. Nosotros vamos a tener los equivalentes cristianos de la República Islámica de Irán, tal vez con menos teocracia o con menos autoritarismo. Tal vez, o tal vez no, o tal vez peor también, ¿no? Yo no espero nada bueno de las visiones integristas y de los fanatismos religiosos. En lo estrictamente argentino, para mí el Papa es un misterio. Yo no creo en la teoría del Papa peronista. No me parece relevante. Argentino, jesuita y peronista, dicen los cristianos. Sí, mira, mi impresión, Fernando, es que hay otra cosa por detrás. Yo creo que este Papa, que fue muy investigado por Jaime Estiuso, específicamente por orden de Néstor Kirchner, es un hombre que a 10 o 15 días de estar sentado en el trono de Pedro, se encontró con una noticia que le llegó desde Argentina y que lo hizo entender que ya no disponía de toda su libertad. Estoy en una hipótesis, estoy haciendo una teoría conspirativa, porque de algún modo hay que explicar por qué ese obispo al que Néstor llamaba el jefe de la oposición, ese obispo que impulsó políticamente a figuras como Gabriela Michetti, que colaboró políticamente con Elisa Carrió y con tantas otras figuras que no son precisamente peronistas, ¿no? Y que efectivamente era el jefe de la oposición, o por lo menos efectivamente había razones para que Néstor Kirchner lo considerara como tal y lo aborrezcan él y su esposa hasta el punto de tomarse el tango 01 e ir a cualquier lugar del país para escuchar el Te Deum que tenés que escuchar, si es el 25 de mayo, en la Plaza de Mayo, que es donde está el Cabildo y donde fue el 25 de mayo, todo para no estar frente a Bergoglio. Lo único que puede explicar ese cambio, giro copernicano, a varios días de su asunción como Papa, después de que Cristina haya ordenado abrir fuego contra el nuevo Papa y lanzó una ofensiva donde salieron a destrozarlo desde Berbisky a Eve de Bonafini, todo el Horacio González, un batallón de artilleros que dispararon munición gruesa y de repente viene la voz de alto el fuego dado por la presidenta. ¿Por qué no plantear en el plano de las teorías conspirativas que le llegó alguna carpeta fabricada por Estiuso o algo que descubrió Estiuso o algo que fabricó Estiuso? Porque esos tipos lo que no encontraban lo inventaban. El tema es tener algo para chantajearte. Y cuando vos sos papa, supongo que hay ciertos debates que ya no podés dar, ya no estás en posiciones de dar, sobre todo si son en tu país de origen. ¿Te das cuenta? O sea, yo creo que si el Papa evitó, si es que fue así, que hubiera un estallido social en la Argentina, no es porque lo quiera Macri, no es por hacerle un favor a Macri, sino porque no lo hubiera dejado bien parado que en su país haya un estallido social, ¿no? Del mismo modo, creo que le estalle algo, algún escándalo que lo involucre o alguna denuncia contra él muy fuerte, real o fabricada, en su país, cuando sos papa, bueno, tenés un talón de Aquiles muy, muy grande. A mí me parece ver que hay una sobreactuación del Papa y luego me parece ver que las usinas vaticanas que producen relatos sobre quienes ocupan el trono de Pedro tuvieron que inventar lo del Papa peronista.
tal vez fue peronista, fue de Puerta de Hierro, claro, la derecha de las derechas en el peronismo más conservador. Teológicamente nunca tuvo nada que ver con la teología de la liberación, aunque él siempre fue un pobrista, siempre partidario de la iglesia para los pobres, pero no es lo mismo que ser un teólogo de la liberación. Siempre estuvo en las trincheras del frente de las teorías teológicas vanguardistas, en la vereda enfrente de los Hans Küng, de los Henri de Lubac, de los Karl Rahner, de todos los teólogos de avanzada, Michael Schmaus, ¿no? Él estuvo en la vereda de enfrente. Por lo tanto, a ese misterio yo tal vez lo explique o me justifica pensar en una teoría conspirativa que dice, además teniendo en cuenta lo que él le dijo a tanta gente, porque él a mucha gente le decía cuando lo iba a ver, que si hablaban de política fueran a caminar por la plaza o qué sé yo, porque tenía el arzobispado lleno de micrófonos, ¿no? Y que Estiuso era quien estaba atrás de eso y que a veces le tendían emboscadas, no sé, creaban anzuelos para ver cuál picaba. Yo no sé si picó a alguno, si no picó ninguno. Los tipos de la calaña de Estiuso, lo que no logran encontrar, lo inventan. El hecho es que tal vez haya un documento o algo que le generaría una tensión tan fuerte y lo pondría en una dificultad tan grande que hace que él mismo haya tenido que creerse y haberse convertido en ese sacerdote de izquierda que nunca fue. Fue pobrista, pero no de izquierda. En ese peronista, así en los términos, que nunca fue, ¿no? Porque a la vez naufraga en Venezuela, naufraga en Nicaragua, naufraga en Cuba, naufraga en los puntos donde las estructuras de inteligencia saben cómo trabajar para tener gente agarrado de la solapa, digamos.